presenta wowmx.tv. Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Algunas colegas y también algunas y algunos colegas me decían que si no era un tema demasiado áspero, duro, terrible para hoy tocar en el Día de las Madres 10 de mayo. Yo creo que no, creo que este tema es fundamental, precisamente tratarlo el día de hoy en solidaridad con muchas madres que hoy deberían de estar festejando con sus hijas ausentes, para muchas madres que están en la lucha, tanto en los movimientos sociales, en los colectivos, pero también ante los órganos de impartición de justicia, para que se encuentren o se resuelvan los casos de sus hijas. Por supuesto, hombres, hermanos, padres también están involucrados en esto. Me parece también de llamar la atención que cada vez que surge un caso en Nuevo León, en cualquier estado de la República, sobre estos feminicidios, entonces salta la opinión pública, pero también saltan las autoridades. Yo sí soy de los que creen que hacen falta políticas de Estado, no políticas públicas, porque es el recurrente argumento siempre, es que hacen falta políticas públicas, no, políticas de Estado, que se discutan en los debates para las gubernaturas y en las presidenciales. En la próxima espero que las candidatas y candidatos a la presidencia de la República del 2024 traten esto como un asunto de Estado y por supuesto con políticas transversales que involucren a educación, a la salud, a la procuración de justicia, a la seguridad pública, que involucren a los derechos humanos, etc. Pero bueno, para hablar de estos temas hoy hay dos personas, hay dos mujeres que tienen mucho conocimiento desde distintas perspectivas de este terrible fenómeno que es el de los feminicidios y que parece que se acrecenta en México. Aquí en el estudio se encuentra conmigo Miriam Heredia Santuche, maestra en el INACYPE y en Harvard y especialista en seguridad y en derechos humanos. Mil gracias por acompañarnos, Miriam. Y se encuentra nosotros, creo que estás en Hidalgo, ¿verdad, Adriana? Sí, en Hidalgo. Se encuentra desde Hidalgo Adriana Patlán, que Adriana dirige un colectivo y es militante en la defensa de los derechos de las mujeres y bueno, yo creo que ellas son agentes más que adecuados para comentarnos lo que pasa. Miriam, si quieres empezar por favor con el tema, te agradecemos mucho que estés en Gabinete en la Sombra. Pues muchas gracias, Mario, siempre es un gusto verte, estar con tu audiencia, tocar siempre temas tan, como lo decías hace unos minutos, complicados, complejos, pero que son definitivamente necesarios para poder desentrañar todo lo que nos falta por hacer cuando hablamos de feminicidios, ¿no? Que se habla mucho de en lugares comunes, lo que decías de no faltan políticas públicas, pero ¿cómo podemos adquirir entonces este estudio integral o transversal de lo que nos falta, ¿no? Como palabra inicial, o como digamos punto de partida, creo que es necesario primero hablar de lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y cómo entonces el feminicidio es
una manifestación, digamos, la más extrema dentro de este ámbito de violencia, ¿no? Igual y hemos visto incluso en muchas campañas lo del violentómetro, ¿no? Que empieza desde chistes, ¿no? Pequeñas luego humillaciones, groserías, cuestiones estereotipadas y va como increciendo, ¿no? Entonces, ¿Cómo qué cosas estereotipadas, Miriam? por ejemplo, cuando hablamos de que a una mujer defensora se le gritan ciertas cosas que a los hombres no, eso es algo que tiene que ver por el rol que se le asocia con la sociedad, como por ejemplo, tú te deberías de quedar en la casa, ¿qué haces en esta manifestación? O atiende a tus hijos, exactamente, o prepara la comida o algo así. Exactamente, ¿no? Okay. Con estos roles de cuidado, que eso no es algo que le gritan al compañero defensor, ¿no? Entonces son estas diferencias, sí, claro, que tenemos que captar y que tenemos que darnos cuenta, porque por más que haya políticas públicas, digamos, en la última patita que es el feminicidio o en esta expresión más grave, pues falta todavía el analizar cómo nosotros podemos cambiar desde casa, y no solo por agentes del Estado, sino agentes privados, empresas, todo el sistema de órganos de protectores de derechos humanos, legislativo, judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que toca todas las esferas, tanto públicas como privadas, en donde estas manifestaciones con base en discriminación a la mujer, pueden llegar a tener estos efectos fatales como son pues los feminicidios, ¿no? Que, bueno, el caso de Devani, ¿no? Ha sido el más sonado, pero bueno, hubo, me acuerdo, una pues campaña en el 8 de marzo que decían, pon tu nombre, ¿no? Y pon desaparecida, y vas a encontrar que ya ha habido alguien con tu nombre que fue desaparecida o que fue violentada o que fue, digamos, asesinada como un feminicidio, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer. Entonces, yo creo que gran tema, tenemos que ir desentrañando, ahora sí que hilo por hilo, para ver entonces cuál sería una respuesta adecuada de todos nosotros, porque si esto es una responsabilidad compartida, 100%. Oye, Adriana, pues mira lo que nos dice Miriam, pero si quieres hablarnos también un poco más de ti y de la organización que diriges, por favor. Bienvenida a Gabinete en la Sombra, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, mi organización es una organización que tiene más de 25 años, una organización feminista, así nos asumimos desde entonces, que se llama, bueno, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. De ahí deviene una red de mujeres líderes en 10 estados del país que me toca coordinar y dirigir, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, y que, bueno, pues parte de las cosas que hacemos es el tema de la prevención y atención a las violencias. En este momento tenemos inclusive un proyecto que nos ganamos a nivel mundial con fondos internacionales de ONU Mujeres para hacer intervención en 12 municipios del país, en 4 estados: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. Y precisamente uno de los componentes es el tema de la prevención. O sea, ya lo explicó muy bien, por supuesto, la abogada que está presente en el estudio, donde se habla justamente que el último escalón de la violencia contra las mujeres es el feminicidio. Y nosotras somos unas fervientes creyentes de que esto puede disminuir y algún día erradicarse si trabajamos la prevención desde la niñez, desde las infancias. Pero también coincido plenamente, el tema del feminicidio debe de verse de una manera integral. No es solamente un asunto de procuración de justicia, un componente sí lo es, pero otra parte también es todo el constructo social que hay hacia las mujeres y empieza desde las niñas, ¿no? Desde el tema del abuso sexual, que los niños y los adolescentes piensan que el cuerpo de las mujeres les pertenece y comienzan con tomar fotografías, pedirles que les pasen fotos de ellas desnudas. Es decir, no decimos, como en otras ocasiones, y la familia es otro componente, las familias, porque también tenemos que empezar a ser familias democráticas. Y coincido que es un asunto de Estado, pero no solo del Estado. Forma parte de lo que tenemos que erradicar en la comunidad, en las familias y en muchos niveles. Fíjense, Miriam y Adriana, que algunos procuradores de justicia de México me comentaban, y no sin razón, que cuando se enfrentan estos temas
y hablan, por ejemplo, con los alcaldes. Y le dicen, ¿cuál es el principal problema que tienes? Ven los índices de feminicidio y dicen, el robo de coches, por ejemplo. Y no se dan cuenta de la trascendencia que hay en esto. Miriam, ¿tú cómo ves que se debe tratar también desde un punto de vista del poder político, de la real política? Tú que has estudiado también estos temas de gobierno, ¿no? Sí. A ver, dime. Pues mira, yo lo dividiría esa respuesta en dos. La primera, en un tema de narrativa. La narrativa es importantísima. Entonces, si esta administración o la pasada, o sea, no tiene que ver aquí con colores ni candidatos específicos, pero se asumen como una administración feminista, pero después les llaman a las mujeres que llaman al 911 mentirosas o falsas llamadas, pues eso te habla una narrativa de qué tan en realidad feminista está, digamos, asumida esta perspectiva desde la palestra, como puede ser una mañanera con este presidente, ¿no? Entonces el descalificar a las víctimas, como también pasó, y aquí, bueno, si ya me estoy metiendo con alguien específico, pero con Félix Salgado Macedonio, ¿no? Con todas estas mujeres que alzan la voz y que hablan entonces de los abusos sexuales, etcétera, y violación que cometió esta persona, hay una respuesta de ya chole con lo de Félix Salgado. Entonces, primero el tema de narrativa es sumamente importante, o sea, no por el hecho de que se diga en el discurso público que tenemos esta perspectiva de género y que tenemos un gabinete en donde el 50% son mujeres y el 50% son hombres, se agota ahí, ¿no? Eso como primer punto. Entonces la narrativa es muy importante y poner en el centro a las víctimas de las que, o sea, como las mujeres que padecen este tipo de violencias, es sumamente importante. Segundo, tiene que ver justamente con esta política de procuración de justicia. A ver, si nosotros analizamos los planes de persecución penal, ¿no? O la política criminal en donde veamos, por ejemplo, el plan, ¿cómo se llama? Básico o de inicio que tuvo la Fiscalía General de la República, en donde en los ejes delictivos principales son corrupción en todas sus formas, ¿no? Después está robo de hidrocarburos en todas sus formas, y después cuando vienen, como en el quinto eje delictivo, derechos humanos, viene trata de personas, delitos cometidos contra migrantes, tortura y desaparición forzada, y no vemos ahí tampoco nada de violencia de género, pues algo no está en realidad prioritariamente en los planes de persecución penal, tanto a nivel general, o sea, Fiscalía General, como las Fiscalías Generales de los estados, ¿no? Entonces, aunque digan, sí nos importe el llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y sancionar. Es un argumento retórico siempre, ¿no? Exacto. Veamos los planes de persecución penal. Y no solamente ahí. Veamos cuántos de estos planes son construidos de manera inclusiva. O sea, es decir, cuántas personas han participado para, entonces, delimitar cuáles deben de ser las prioridades en la comunidad, en ciertos municipios, en ciertos estados, ¿no? Y de ahí también cuánto presupuesto es determinado para las fiscalías especializadas ahora en violencia de género y feminicidios. ¿Cuánta capacitación tienen entonces estos ministerios públicos? ¿Cuánta capacitación tienen los agentes de seguridad, tanto policías municipales como ahora la Guardia Nacional? Entonces, ahí es donde podemos vernos, o sea, yo creo que por lo menos de primer momento, qué tan prioritario es, no solamente en términos de narrativa, sino en términos de implementación como política de Estado y política pública y de procuración de justicia. Oye, Adriana, fíjate aquí lo que nos comenta Miriam, me llama la atención algo que es recurrente, que es obviamente, no solamente tienen falta de recursos las procuradurías estatales, porque hay que decirlo, el delito de feminicidio es un delito del orden común, el cual debe atenderse a través de las procuradurías o de las fiscalías de los estados. Pero hemos visto que no solamente en el tema de los feminicidios, para cualquier tipo de delitos, los ministerios públicos tienen a veces una carga de trabajo de 10,000 carpetas al año. Uh-huh. Imagínate en el tema de los feminicidios, donde no hay luego especialización necesaria, no están los instrumentos ni la infraestructura. Cualquier plan tendría que pasar por la inversión pública. ¿Cómo ves, Adriana?
Definitivamente creo que es muy importante el tema del presupuesto, pero no es lo único. Me parece que también lo otro es la voluntad política. Claro. Porque pueden contar con suficiente presupuesto, pero si no hay esta posibilidad, y lo vemos en muchas fiscalías, yo te puedo decir que hemos estado en muchos estados y no solamente tiene que ver con eso. Bueno, yo he trabajado mucho en Hidalgo, en algún momento estoy muy cercana a la Procuraduría porque además soy consejera consultiva y creo que también podemos hablar de buenos elementos al respecto, ¿no? La verdad aquí, inclusive ayer que tenía una reunión, creo que tenemos que empezar a sistematizar las buenas prácticas porque también las hay. Okay. Y también tenemos que aprender, y eso lo digo también como parte del movimiento feminista y las mujeres jóvenes, ¿a quién le exigimos qué? Porque también, o sea, decir que es cierto, una parte de la narrativa, pero no todo es culpa del Ejecutivo Federal, porque tú ya bien lo dijiste, Mario. Aquí estamos justamente en una federación y que el feminicidio se atiende justamente en las fiscalías. Y que no hay la voluntad de la mayoría de los fiscales para atender estas situaciones, pero tampoco es de los alcaldes. Con eso arrancaste. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia menciona muy bien lo que le toca a los tres poderes, y entre ellos el tema de los municipios. ¿Y qué hacen los alcaldes para hacer algo con respecto a la prevención y la atención? También les toca. Yo tengo, por ejemplo, dos compañeras que son alcaldesas aquí en Hidalgo, que bueno, pusieron unas estancias, unos refugios mientras tanto, y no se trata solamente de dinero, vuelvo a hablar de la voluntad política. En Tizayuca y en Actopan, Hidalgo, por ejemplo, tenemos este tipo como de una estancia de medio tiempo mientras vemos el refugio o se arreglan las cuestiones de guardia y custodia, etcétera, ¿no? Pero también lo otro es qué hacen los estados, no todo se lo dejemos al presidente. ¿Qué estado, por ejemplo, mantiene los refugios de mujeres? Ninguno. Todo se lo dejan a la federación. ¿Dónde está la responsabilidad de los gobernadores y las gobernadoras para dar presupuesto para que sigan subsistiendo esos refugios, por ejemplo? Entonces, todo estamos esperando que nos dé la federación y dónde quedan nuestras responsabilidades a nivel municipal y estatal. Eso es uno. Y lo otro, vuelvo, yo también desde el feminismo jurídico y además desde la sociología feminista, también me parece que tiene que ser un asunto integral, vuelvo a repetir, porque también haya una moda, y eso lo voy a decir como parte del populismo que existen los legisladores de todos los partidos políticos, de querer aumentar las penas de feminicidio, y eso significa que disminuye el delito. Vemos que no. Entonces hay que hacer una reflexión crítica a varios años de que se aprobó precisamente el tipo penal, de qué es lo que sí puede estar funcionando y lo que no, porque aumentar penas tampoco es que disminuya el delito. Entonces, por eso yo digo que no solamente se lo dejemos a la federación, sino que es un asunto que tenemos que construir entre todas las personas y hay un montón de reflexiones al respecto. Además, otra cosa que quiero decir, lo de Devani ha llamado mucho la atención y es cierto, pero al movimiento feminista nos duelen todas las mujeres. ¿Por qué es más importante una mujer blanca, de Nuevo León, de clase media? Porque en el mismo día y casi a la misma hora desapareció una mujer de pueblo originario de Zapoteca, en Oaxaca. ¿Y por qué los medios de comunicación no hacen el mismo escándalo con respecto? Porque también se utiliza como oportunismo y golpeteo político un asunto que no debería de ser utilizado para eso, sino para resolverlo. Pero también hay feministas oportunistas que nacieron hace unos 3 años para hacer este golpeteo político contra el presidente y lo utilizan también en los estados. Y me parece que lo debemos de sacar de esa caja y que también los medios de comunicación tomen la responsabilidad que tienen respecto a qué hacen un show mediático y por qué hay cuerpos que importan y otros no. Fíjense que no me gusta decir híjole, pero híjole. Ya estás tocando ahí, Adriana, unos temas que tienen que ver con el racismo y la discriminación. Eso que dijiste, bueno, ¿cuántas mujeres indígenas en este momento no habrá desaparecidas y violadas o afromexicanas, verdad? ¿Cuántas no habrá? Y quizá porque, quiero pensar, ¿verdad? Porque sí, en México, según Latinobarómetro y muchas estadísticas más, el racismo es una cruda y cruel realidad. Entonces, ¿cuántas mujeres habrá que por ser no blancas o ser más pobres no están tan visibilizadas? Pero quiero compartirles algo a ustedes que tienen contacto con la Procuración de Justicia y que a mí me han comentado varios procuradores.
varios procuradores me han comentado que a veces sienten ellos, y es válido su inquietud, que es más fácil perseguir por el homicidio en sí mismo a alguien que hacerlo por el tema del feminicidio, porque la configuración del delito de feminicidio requiere más especificidades en la configuración del tipo. Para quienes nos ven, encuadrar el tipo quiere decir que la conducta se esté totalmente alineada a lo que dice el precepto penal o el tipo penal. Entonces, a veces es más fácil encuadrarlo. ¿Qué opinas, Miriam? Perseguir más a alguien por homicidio que por feminicidio. Pues mira, primero una diferencia que vale la pena subrayar es que el Código Penal Federal, ¿no? En el 325 señala un tipo penal específico, ¿no? Pero como mencionabas tú al inicio, ¿no? Es perseguido por el orden común, es decir, no el fuero federal. Entonces tenemos 32 tipos, digamos, penales distintos. Entonces también un trabajo de homologación habría que hacer primero ese diagnóstico previo, sería, ¿no? Una propuesta de Estado, una política de Estado. Exactamente, ¿no? De por lo menos pisos mínimos, como se han hecho en muchas leyes generales, ¿no? De un piso mínimo de tortura, de desaparición, etcétera. Y yo coincido con esta reflexión por parte de los agentes de Procuración de Justicia, porque justamente pues las conductas típicas antijurídicas, ¿no? Y culpables, sí, tienen diferentes elementos, ¿no? O están constituidas por diferentes elementos. Cuando uno tiene que demostrar, o sea, digamos, en cuestión probatoria, un elemento subjetivo, o sea, como con la intención de, ¿no? Es mucho más difícil probar eso que cuando no existe, digamos, como ese plus en un homicidio normal, en donde pues tienes, ¿no? Un cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? En el precepto penal, ¿no? Que dice, se considerará como razones de género, por ejemplo, dice, amenazas previas, ¿no? Entonces ahí tienes que también recabar mayor caudal probatorio, ¿no? ¿Qué relación tenía con la víctima? Necesitas más testimonios, o sea, sí necesitas mayores elementos y por ende capacidad presupuestaria, capacidad para procesar evidencia, ¿no? Capacidad en el lugar de intervención, capacidad para el trato con las víctimas, ¿no? Indirectas, para etcétera. No recriminalizarlas, para no revictimizarlas o hacer esta victimización secundaria. Lo cual, pues, en un diagnóstico, pues sería interesante ver con qué elementos y herramientas cuenta cada una de las fiscalías, ¿no? Entonces, yo sí coincido que tiene un mayor rigor probatorio cuando pues le vas, digamos, adicionando de estos elementos que es por razón de género y una serie de 7 modalidades diferentes en las cuales pudiera encajar el tipo penal de feminicidio, ¿no? Igual que se ha encontrado con ciertas mutilaciones, ¿no? Puede ser genitales, etcétera. Entonces, eso también requiere otro tipo de peritaje. Entonces, pues sí, yo coincido con que está, digamos, ese reto, pero entonces ver cómo podemos justamente pues avanzar y resolver esta complejidad para que entonces estén plenamente equipadas para investigar un feminicidio como tal. Ahora, ha habido algunas iniciativas en donde han solicitado, se está evaluando la posibilidad de que cuando haya, digamos, estos primeros indicios que hubo, por ejemplo, tortura o que es encontrado en el cuerpo, etcétera, se presuma como un feminicidio en lugar de homicidio. Entonces eso habrá que ver también en términos prácticos qué efectos pudiera tener el tener esa presunción de derecho, ¿no? Oye, Adriana, ¿qué opinas de esto que nos comenta Miriam? Pero además quiero yo agregarles un tema muy importante. Si hacemos la antropología o pudiésemos hacer una antropología universal del feminicidio, nos podríamos dar cuenta que los asesinos seriales más famosos han sido asesinos seriales de mujeres, ya que el Destripador, el Estrangulador de Boston, el Goyo Cárdenas, si lo quieres ver más de este lado, siempre los asesinos seriales más famosos son de mujeres o de niños. ¿Cómo ves toda esta situación, Adriana? Híjole, la verdad es que creo que difiero de lo que dice Miriam, porque
precisamente parte de lo que hemos hecho muchísimo y hemos impulsado desde el feminismo es precisamente que haya, vuelvo a repetir, a mí me parece que no todo cae en el asunto presupuestal, sino también tiene que ver con toda la voluntad política. Inclusive la Procuraduría General de Justicia tiene ya un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Y mencionaste el tema de la capacitación. Y sí, ayer lo dije inclusive en una reunión con la Procuraduría, precisamente una de las quejas que hay desde estas marchas y los movimientos de mujeres es qué pasa con la capacitación. Por supuesto que se capacita, forma parte de los requisitos incluso que tienen que pasar en algún momento para cumplir con sus funciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién los capacita? Porque resulta que es verdad que hay corrupción, porque yo te puedo decir en muchos estados que resulta que contratan a capacitadores que se llevan muchos miles de pesos, millones de pesos, y son amigos del gobernador, del secretario de gobierno, y que nunca han estudiado temas de género. Lo otro es también que tenemos que erradicar desde mi punto de vista también cómo enseñamos, y sobre todo en estos temas que tienen que ver con lo jurídico y con todos estos temas que vamos avanzando en el tema de los derechos humanos. Tenemos que erradicar el tema de aprendernos las cosas de memoria desde mi punto de vista. Porque si les haces un examen de qué es sexo, género, qué es el feminicidio, como todos se lo aprendieron de memoria, pues sacan muy buenas calificaciones. El punto es, a la hora que tienen un caso, no aplican la perspectiva de género y todo esto que se aprendieron de memoria. Entonces, en realidad, aunque hayan estado capacitados, pues adolecemos también de un sistema educativo, de cómo nos enseñaron y de cómo pasamos, y de un sistema corrupto alrededor de eso. En el tema que estás poniendo sobre la mesa de los asesinos seriales, yo también quisiera quitar como esto que hay en el imaginario social, que son monstruos, asesinos seriales. Puede ser tu tío, tu padre biológico, tu vecino, tu primo, tu amigo, tu jefe. Entonces, y no son estos monstruos que están enfermos, mentales, sino que solamente por el hecho de ser mujer y que crean que el cuerpo de las mujeres les pertenecen, porque no quisieron tener una relación sexual con ellos, como ocurrió con una que mataron en Nuevo León precisamente, que no quería pagarle un préstamo de dinero. O sea, por miles de razones alguien te puede matar por el solo hecho de... En Oaxaca, esta mujer que le aventaron ácido en la cara, ¿no? O sea, no necesitamos construir justamente lo que ponen los medios de comunicación, que son personas que están con nosotros, que conviven y que están en el círculo más cercano y que cometen estos delitos. Entonces creo que también forma parte de las cosas que tenemos que empezar a deconstruir. Bueno, regresando del corte, vamos a seguir hablando de esto, vamos a analizar la caricatura de Fernando Morales al respecto y vamos a problematizar un poco lo que nos dijo Adriana de los asesinos seriales, no todos son monstruos. Muy bien, nos vemos en un momento, no se vayan. WowMX.tv. WowMX.tv. WowMX.tv.
punto TV. ¡Wow! 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 Wow MX punto TV. Hola de nuevo, definitivamente hay que hacer cápsulas de los intermedios, porque aquí, bueno, pues son muy ilustrativas, pero las vamos ahorita a materializar aquí ya en tiempo normal. Quisiera que volviéramos al tema y un poco Miriam comenta esto que nos decía Adriana, de que efectivamente no son esos monstruos que ha dibujado el cine o las novelas o las narrativas, ¿no? Jack el Destripador, un tipo vestido de negro en el barrio de Whitechapel en Londres, o el Goyo Cárdenas, o el Estrangulador de Boston, que es una realidad, que no lo capturaron hasta que le salió mal y una mujer se quejó y dio el grito y la policía estaba alerta, pero habían pasado N número de homicidios, ya de feminicidios. Pero también quiero decirles algo respecto al Estrangulador de Boston. Su esposa dijo: es un padre amoroso, nunca me maltrató, con las 2 niñas, tenían 2 hijas, siempre fue un padre amoroso, nunca me golpeó ni me levantó la voz. Es decir, era un tipo de familia perfectamente normal. ¿Qué opinas de ese tipo de circunstancias que nos dice? Sí, pues más bien aquí yo creo que es necesario resaltar, ¿no? Las mismas, digamos, las mismas cifras, ¿no?, que recupera o que recopila el Secretariado Ejecutivo, ¿no?, donde vemos la incidencia delictiva por mes, por año y en comparativas y por cada 100,000 mujeres, etcétera. Ahí nos marca, digamos, muy ciertamente que, por ejemplo, estas llamadas del 911, cuando tienen que ver con un tipo de violencia, es la familiar. O sea, es una de las causas principales por las cuales... intrafamiliar. Exacto. ¿No? Habrá que ver cómo está tipificada la violencia familiar en cada entidad federativa, ¿no? Porque difiere a veces de violencia de cónyuge o de pareja o familiar, etcétera. Pero sí, yo creo que esto abona a que, y además en cifras no recopiladas por misma ONU, mujeres, etcétera, nos muestran que pues todas este tipo de violencias, ¿no?, las sufrimos desde el ámbito privado, ¿no? Incluso haciendo la referencia en que de cada, me parece, 2 o 3 mujeres, una ha padecido violencia en la casa, ¿no? Ya sea por su pareja, por su padre, por su hermano, etcétera. Entonces, estas son personas, ¿no?, que quieren lo mejor para ti en un cierto sentido, que son parte de tu seno familiar, de tu núcleo familiar, pero que entonces ejercen ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, el enemigo, digamos, aquí no solamente está allá afuera en una corporación policial o de seguridad que no tiene las herramientas metodológicas de capacitación, etcétera, necesarias para hacer frente a sus funciones, sino vienen desde casa y vienen desde senos privados, pero también desde muchas otras partes que a veces escapan, ¿no? Como lo decíamos, los medios de comunicación, en cómo presentan las noticias, ¿no? Con también el caso de Ingrid, etcétera, ¿no? Cómo es que se hacen las notas cuando tienen que ver con este tipo de crímenes o de delitos, en la cuestión educativa, ¿no? También con el tema estereotipado que contábamos también al principio del programa, en los servicios de salud también. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver, que ya un poco adelantaba mi colega, es que este es un tipo de violencia y discriminación que se vive en muchos senos. O sea, no es esta cuestión extraña de un psicópata que de repente llegó y quiso exterminar, como en Columbine, a los estudiantes, ¿no? O sea, es algo que vivimos día a día. Eso es lo que yo
diría en relación al tema de cómo ver a un potencial feminicida, ¿no? Y pues a todas estas estructuras que fomentan con falta de impunidad, entre otras cosas, o de sanción y por ende de erradicación, pues que se cometan y que entonces se repitan en todos los senos de la vida de las mujeres. Oye, Adriana, fíjate que en los años 80 hubo en la zona de Los Ángeles un feminicida y atacaba a mujeres en determinadas circunstancias. Entonces hacían recomendaciones en los noticieros donde decían, si tú tienes un promedio de edad entre este y esta y sales de tal a tal hora sola, es decir, cada vez que agregaban un elemento te acercaban a las probabilidades de que si hacías eso fueras sujeta o fueras una víctima de ese asesino serial. Tú dime algo, ¿es difícil en esta época donde es válida y tanta libertad, la mujer opina, la mujer sale, dispone de su tiempo, es decir, en un sistema igualitario así debe de ser, pero tú crees que sería excesivo decir, cuídate, no salgas de tal a tal hora, cuídate si vas sola? Evidentemente si te dejan sola en una carretera, pues no muy concurrida, se van a incrementar las posibilidades de que pase algo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es apropiado o es inapropiado, Adriana? Desde mi punto de vista es justamente querer sembrar el terror en las mujeres y querer regresarnos al ámbito privado. Sí, cuando pasó, por ejemplo, recientemente lo de Devani, estaban circulando vía WhatsApp pues muchos audios, que hay que cuidarse, y nosotras hemos construido, digo nosotras las mujeres y no solamente el movimiento feminista, las mujeres en general, redes de cuidado, ¿no? De enviarle a alguien nuestra ubicación, de saber, decirle a alguien a qué hora salimos y más o menos a qué hora regresamos, por si nos tienen que buscar. Sin embargo, yo pienso que esto es una narrativa que no abona precisamente a la libertad de las mujeres. Que yo creo que el Estado ahí está fallando en el tema precisamente de la seguridad, y que tiene que ver con la seguridad pública. Pero también volvemos a lo mismo, también las familias y el ámbito comunitario, donde necesariamente tendríamos que andar en completa libertad, porque volvemos al tema, no solo se da en las calles, matan a las mujeres, a las niñas y adolescentes en sus casas, y las mata el primer círculo cercano. No es porque andes a la medianoche en una carretera, no es porque te emborraches y te subas al transporte público, no es porque tengas 17 o 35 años. Todos los días pasa, incluso en el lugar donde tienes que estar más segura, que es tu casa. O hemos visto casos, un caso muy sonado, y recientemente han salido otros, que sucede en las escuelas. O sea, el caso justamente de la hija de Yesenia Zamudio es un caso que demuestra justamente la impunidad del sistema judicial, pero también como hemos fallado en otros lados, y eso tiene que ver con el ámbito escolar, donde cualquier persona, compañero, resulta que pueden matar a alguien, a una joven que estaba en una fiesta y que la aventaron por una ventana y no pasa absolutamente nada. Y eso pasa, estamos viendo a las jóvenes manifestarse en cada universidad, preparatoria, secundaria, haciendo tendederos precisamente de acosadores y agresores sexuales. Bueno, no vayamos muy lejos. En la UNAM inclusive tuvieron que poner botones porque cualquiera se podía meter, y cualquiera, digo, un estudiante, un profesor, no estos asesinos seriales, a cometer un acto de agresión sexual o de otras cosas. Y también ocurrió en Ciudad Universitaria, de un caso donde una joven fue asesinada ahí en Ciudad Universitaria con un cable telefónico por su pareja, por su novio en ese momento. Entonces, bueno, pues eso precisamente es las narrativas que dejemos de hablar. Necesitamos construir calles y ciudades seguras y espacios donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Sí, parte de una política de Estado sería diseñar un nuevo tipo de comunicación política y social este tema. Quiero pedirle a la producción que por favor ponga la caricatura de Fernando Morales, por ahí, que me parece muy elocuente para el caso mexicano. Bueno, pues ahí pues la típica agresión, yo creo que ahí Fernando le puso un sombrero mexicanizando la agresión, porque estamos hablando del feminicidio en México, pero creo que sería válido para cualquier parte del mundo. Miriam y luego Adriana,
Desde hace mucho tiempo yo creo que se dieron también políticas, estoy hablando de hace más de 20 años, se dieron en un sentido correcto algunas políticas, es así, públicas y específicas. Por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, separar a los hombres y las mujeres. Desde hace 20 o 25 años se separan a los hombres y las mujeres en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sí hay algo de historia de que se han dado pasos en un sentido correcto, de que se percibía desde hace tiempo este tema, o cómo ves? Sí, evidentemente yo creo que ha habido pasos, o sea, falta mucho por recorrer, evidentemente es un tema sistémico, o sea, que lo tenemos que ver como un sistema y como un engranaje en donde se tienen que, digamos, apretar las tuercas en diferentes puntos de la maquinaria, ¿no? Yo creo que hemos cobrado mucho más conciencia, yo creo que también desde las universidades, ¿no? O sea, mis alumnas, ¿no? Las alumnas ya están mucho más conscientes de que existe esta problemática. A ver, incluso a nivel internacional, ¿no? El acotar la palabra feminicidio, ¿no? Y cómo empieza en los 70s, ¿no? Con Diana Russell, y después, cómo es traducido por Marcela Lagarde, y después, entonces, cómo se empieza a impregnar también en la jurisprudencia y en la doctrina. O sea, por ejemplo, me acuerdo que en la primera investigación sistemática que tuvo el Comité CEDAW para México, que tenía que ver con las muertas de Juárez, ¿no? En ese momento todavía no se hablaba de feminicidios como tal, ¿no? Sino estas desapariciones y estos asesinatos de mujeres, ¿no? Empieza a cambiar y empieza a evolucionar con Campo Algodonero, en donde entra precisamente lo que comentamos hace algunos minutos sobre la teoría del riesgo. O sea, si tú como Estado ya tienes múltiples informes, ¿no? De sociedad civil, de organismos internacionales, en donde te están diciendo que a las mujeres están padeciendo estos riesgos, no solamente en las maquilas o saliendo de las maquilas en Ciudad Juárez, sino como el caso de muchas otras mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer. Entonces el Estado está obligado, ¿no?, a reconocer ese riesgo y entonces implementar una política pública para hacer frente a ese tipo de riesgo, ¿no? A nivel municipal, a nivel local, federal y digamos por todos los órdenes de gobierno y todos los órganos de gobierno, ¿no? Porque también recordemos que en el sistema también de justicia hay muchos actores, o sea, no solamente son los ministerios públicos ni los policías, también son los defensores, ¿no? También son todas las personas que trabajan en los centros de justicia para mujeres, es también la CONAVIM, es también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es también el Poder Judicial y es también el tema de ejecución penal, ¿no? Entonces es también tener en mente cómo todos estos actores deben de tener entonces una impronta para lograr entonces no nada más que exista esa división de vagones, sino que vaya mucho más allá. Oye, Adriana, quiero insistir un poco en el tema de la cultura que nos ha siempre dicho que las mujeres son víctimas de estos asesinos seriales que tú bien dices, igual que Miriam, que no siempre son monstruos, son los familiares, el primer seno, el primer círculo de la casa. Pero también es cierto de que, por ejemplo, lo que decía Miriam ahorita, no solamente son las mujeres que trabajan la maquila, son las enfermeras que cubren el turno de las 6 de la mañana y que tienen que hacer una hora y media en el metro, en el autobús, en el camión, para llegar a su sitio de trabajo o que salen ya tarde. Son las enfermeras, todas las que tienen un trabajo nocturno, la taquillera del cine, es decir, y siempre la cultura pop, los programas de televisión, las películas, nos han visto que siempre son acechadas, porque sí hay un tema también importante en términos de criminología, que el acechador, así como el cazador, siempre busca al que está aislado, al que está solo. Me refiero que puede ser hombres y mujeres, pero especialmente busca a la mujer que puede ser bailarina, puede ser enfermera, cualquier tipo de oficio. Y que en la oscuridad y que siempre en la noche le esté acechando, ¿no? Estos depredadores. Eso es una realidad también, Adriana. ¿Tú cómo ves? Sí, es parte, es solamente desde mi punto de vista una partecita, pero vuelvo a repetir, no siempre. Nosotras hacemos acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia. Por ejemplo, hemos descubierto que muchas de las cosas que pasan es en el transporte público del Estado de México. Y entonces ahí hay el tema de la impunidad, porque resulta que entonces tomó
la combi en Coacalco o en Ecatepec y la violación ocurrió entonces entre los límites de no sé qué y resulta que todo el mundo se echa la bolita de que no puede resolver ciertas cosas. Por jurisdicción. ¿No? Así es, entonces bueno, ese es un problema. Vuelvo a repetir, también desafortunadamente nos ha tocado acompañar a niñas entre 8 y 9 años, que son las más pequeñas que hemos tenido. Y bueno, te voy a decir por qué lo descubrimos, porque como las mujeres que estamos, precisamente se descubre la violencia sexual a partir de que quedan embarazadas. Y hemos tenido un caso, por ejemplo, de un profesor que era el director de una escuela en un estado que era el perpetuador de esta violencia sexual contra las niñas. Entonces no es solamente esta parte que tú estás contando, que sucede sin duda, pero volvamos otra vez a la realidad que se viven todos los días y que además también se da entre las personas que se suponen que son las que más te quieren, ¿no? Que puede ser tu pareja o tu familia y lo vemos todos los días estas situaciones de violencia. Entonces yo además hay una cosa que siempre digo como acompañante, caso por caso, vez por vez. No podemos generalizar y eso me parece que también es una cosa que debemos de tomar en cuenta. Cada caso es distinto porque no es lo mismo atender a una niña que viene de Tenango de Doria, que no es hablante de español y que ha vivido una situación de violencia, o a alguien que es una mujer, por ejemplo, que vive en la Ciudad de México y que pasó alguna situación ahora como te estoy contando del transporte público. Entonces eso me parece muy bien. También hay que dejar de partir de las generalidades. Yo creo que también es una de las cosas que nos hace falta mirar de otra manera y vuelvo al tema otra vez de la integralidad. Yo creo que también aquí la abogada Miriam lo dijo muy bien, hay muchas partes en este rompecabezas, justamente que no es solamente una sola cosa, sino son muchas partes a nivel federal, estatal y municipal que no están haciendo la tarea que les corresponde, pero también nosotros como comunidad. Y vuelvo a un tema muy importante también, que estamos hablando del tema de los cuidados. ¿Qué está pasando con las niñas y adolescentes? En este sistema capitalista que estamos viviendo, donde padres y madres no tienen la oportunidad de estar al cuidado y la crianza de los niños y las niñas, porque hacen 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y hay ciudades fantasma donde se quedan. Zapopan es un ejemplo en Jalisco, Tizayuca es otro ejemplo en Hidalgo. La colonia del Valle aquí, donde estamos, es un dormitorio por las oficinas. Niñas y adolescentes se quedan solas, precisamente porque no podemos seguir teniendo ese tipo de trabajos donde nadie se haga cargo de las niñas y adolescentes. Y eso tiene que ver justamente con una estructura social que ya no puede seguir de esa manera, ¿no? Porque además están más, no solamente las situaciones de violencia, sino también de adicciones, de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también recordemos, y ayer lo decía precisamente, ¿dónde está todo el tema de las madres y abuelas que se quedan a cargo de los niños y niñas que su madre ha sido víctima de un feminicidio? ¿Dónde está esa política pública también para las otras personas que se quedan ahí pues en daños colaterales definitivamente a partir de que una mujer se muere? Abuelas que ya tienen edad en que deberían de estar descansando, por ejemplo, y no seguir teniendo que ser el sostén de una familia y además estar buscando justicia y un montón de cosas. Entonces tenemos que cambiar pues toda esta estructura que hay alrededor del tema de la violencia contra las mujeres. Miriam, no se puede concluir nada porque este tema espero que ya se vaya ensamblando su arreglo, pero para este programa una conclusión leve, breve. Pues que todos tenemos una parte de responsabilidad en el problema y que lejos de nada más, digamos, señalar, ¿no?, lo que está mal, que hay muchos estudios, etcétera. Digo, igual y falta profundizar sobre ciertas temáticas específicas, ¿no? Pero el saber que tenemos un problema y que tanto como agentes privados o públicos tenemos que ver cómo hacer frente a estos retos y que qué mejor que estar en estos programas, ¿no?, teniendo estos espacios para hablar sobre lo que falta o lo que vemos, ¿no? Fomentar ese diálogo que exista entre sociedad civil, ¿no?, colectivos, ¿no?, feministas, con las autoridades, o sea, de una manera sustantiva, no nada más hacemos mesas de trabajo y recogemos medio las recomendaciones y las tiramos, ¿no? Claro. Y tomar la dimensión del problema, es decir, el feminicidio, como
comentaba al principio, es la parte de la manifestación más extrema, pero hay muchas cosas que hacer antes, ¿no? De violencia familiar, de estas llamadas de emergencia, de otro tipo de delitos que también padecen las mujeres por el hecho de ser mujer, que da como con este caldo de cultivo, ¿no? En donde las mujeres tienen una carga desproporcionada, digamos, privada o de cuidado, pero además tenemos el riesgo cuando salimos de nuestra casa y adentro mismo. Entonces, digamos que por lo menos el cobrar conciencia de la dimensión del problema sería mi conclusión primordial. Muy bien, Miriam. Adriana, una breve conclusión, por favor. Yo diría que sí le recordemos a las fiscalías que toda muerte violenta de las mujeres se debe de investigar como feminicidio. Que los medios de comunicación no utilicen los feminicidios para vender. Y que también pues tenemos que hacer una transformación cultural desde las familias y hay que trabajar con los hombres que son los perpetradores de la violencia. Bueno, yo mi comentario final es sin comentarios. Miriam y Adriana han sido muy elocuentes. Gracias Miriam y gracias Adriana por estar en Gabinete en la Sombra. Nos vemos en la próxima. Gracias y buena suerte. Gracias, María. Gracias. Gracias.